Buenas noches. Aquí saludándolos, deseándoles que estén bien. Qué bueno que estamos en comunicación siempre y que vamos a hablar el día de hoy. Hice una convocatoria ahí, una foto un poquito fea del diputado Alan Rodríguez. Y le pongo el enemigo. Les quiero decir de primero que uno como ciudadano, cuando emite estas opiniones y se refiere a un funcionario público, estamos amparados por el artículo 35 de la Constitución Política de la República, que es el artículo que refiere la libre emisión del pensamiento. Y ese artículo, el artículo 35, es un logro que tenemos nosotros los ciudadanos guatemaltecos. Cuando se promulgó la Constitución de 1985, que es la que nos rige, es nuestra Constitución, y que entró en vigencia en 1986. ¿Y por qué digo que es un logro? Porque anteriormente a esta constitución que tenemos, las otras constituciones no tenía tan claro y tenía limitado el tema de que los ciudadanos nos pudiéramos expresar en aquellos tiempos y sin tener una represalia por parte de cualquier autoridad o del Estado. Y esta es la diferencia cuando se emite alguna opinión en contra de un particular. Por ejemplo, si yo hablo de algún tema, de algún particular, este particular me podría plantear a mí una denuncia, una querella, una demanda de las cosas que yo emitiera opinión de algún particular específicamente. En cambio, este artículo 35 nos protege a nosotros los ciudadanos de podernos expresar de la cosa pública sin tener alguna represalia por parte del Estado. Y les hago esta aclaración porque hoy vamos a hablar de este personaje y muchas personas por ahí me escribían y me decían: mire, usted no tiene miedo de decir eso, de poner una foto y que diga el enemigo. Pero el sentido del por qué voy a empezar yo con esta serie de identificación y de hablar sobre algunos políticos del espectro nacional, de estos malos políticos, de estos enemigos del pueblo, es precisamente que lo quiero hacer de una manera pues fundamentada, lo quiero hacer de una manera no con insultos, y tampoco quiere decir de que si yo le estoy poniendo a este señor que es el enemigo, yo no estoy propiciando ni estoy provocando que realmente las personas tomen alguna actitud frente a él con respecto de alguna agresión o alguna cuestión de esas. Pero nosotros los guatemaltecos, amparados en ese artículo que les digo, que es el 35 de la Constitución, nosotros podemos referirnos con respecto a las actuaciones de los funcionarios públicos. Yo claramente les estoy diciendo a todos los actuales políticos del país, que son esta clase política, los identifico como nuestros enemigos, de nosotros los ciudadanos, porque tenemos un país que se está cayendo a pedazos y que no sirven las instituciones, y los únicos responsables de eso ha sido la clase política que nos empezó a gobernar desde 1986. O sea, esto abarca un periodo de 30 y pico de años, hagan ustedes las cuentas, no sé si son 32, 35 años, que es en esta nueva época democrática. Entonces, hablemos del enemigo que vamos a identificar el día de hoy, y ese enemigo se llama Alan Rodríguez. ¿Y por qué lo identificamos como un enemigo? De primero, les quiero decir que nuestra Constitución, en el artículo 162, habla de los requisitos para el cargo de ser diputado, para ser diputado. Y aquí dice que para ser electo diputado se requiere ser guatemalteco de origen y estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos. ¿Qué quiere decir eso? Que uno tiene que ser un guatemalteco que haya nacido en este país, que esté identificado con una partida de nacimiento,
o un certificado de nacimiento, y al decir que tiene el pleno, el estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, quiere decir que uno tiene que ser nada más mayor de 18 años para poder ser diputado. Y aquí es donde empieza la discusión, en donde muchas personas dirían, mire, pero ¿y por qué no se pone en ese artículo que tengan título universitario, que sean mayores de 40 años, como es para ser presidente de la República, pero tampoco requiere algún título ser el presidente de la República? Pero esto corresponde a que la naturaleza o el espíritu de cuando los diputados a la constituyente hicieron esta constitución, allá en los años 1983, 84, 85, en lo que se restableció la democracia en Guatemala, pues ahí el sentido sería que esta pluralidad o esta facilidad para poder ser diputado es porque precisamente tiene que haber una auténtica representación del pueblo. Y ustedes han escuchado en algún momento que el Congreso es la representación del pueblo y los que están ahí son los representantes del pueblo. Entonces, en pensar en esa idea tan amplia, sin que existan exclusiones, por eso que ese artículo 162 no dice nada más que eso, que uno tiene que ser guatemalteco y tiene que ser mayor de edad. Esos son los únicos requisitos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa y por qué miramos que llegan estos diputados si está el Congreso de la República tan mal representado? Pues la respuesta a ese interrogante, según mi criterio, es que tenemos una mala ley de partidos políticos, una ley electoral y de partidos políticos mala, y que fija unos parámetros para los partidos políticos en donde ahí es donde se empieza a romper ese espíritu que tenían los constitucionalistas en el momento de hacer la Constitución. Entonces no hay un buen filtro y al final de cuentas entra cualquiera para ser diputado, pero no un tal o un tan cualquiera, porque ahí es donde empiezan esos filtros en los partidos políticos que son malévolos. ¿Y cuáles son esos filtros malévolos en estos partidos políticos que en realidad lo que son vehículos nada más electorales para que lleguen los diputados? Y esos temas que son realmente perversos, es que ahí es donde ustedes han escuchado que el diputado tiene que tener un padrino, o el candidato a diputado tiene que tener un padrino y tiene que llevar plata al partido para poder ser candidato a diputado. Y ahí es donde se empieza a tergiversar todo ese tema. Y por eso es que llegan personajes como este señor, que disculpen, ahí se mira al revés las letras porque tengo la cámara volteada. Yo estoy grabándome yo mismo, entonces aquí está este señor que se llama Alan Estuardo Rodríguez Reyes. Y ustedes han visto su fotografía y ahí está este diputado. Pero aquí es donde viene este tema. Queremos elevar el perfil de los diputados. Queremos que lleguen diputados que sean preparados y que tengan una trayectoria de vida. Pero resulta que este señor tiene un currículum vitae puesto en su perfil del Congreso de la República. Y yo se los voy a leer y les voy a decir qué pienso de este currículum vitae. Aquí dice que tiene una formación, dice. No dice formación académica, sino que dice formación. Y entonces lo que dice es que tiene posgrado en estrategia política y legislativa. Aquí es donde empiezo a cuestionar este posgrado en estrategia política y legislativa, porque dice que esto está otorgado por la Escuela de Gobierno. Pero, ¿qué es la Escuela de Gobierno? Aquí no dice Escuela de Gobierno auspiciada por la Universidad de San Carlos, por ejemplo. Y si uno habla de un posgrado, quiere decir de que uno ya ostenta un título universitario y que después de ese título universitario, que puede ser, por ejemplo, yo tengo licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario, y por ejemplo, tengo un posgrado en litigio de Derecho Penal.
¿verdad? Pero se llama posgrado porque es después de haber obtenido un grado académico. Pero resulta que viendo el currículum de este señor, dice que tiene estudios en ingeniería industrial. Y esto lo he visto en muchos currículums mediocres, porque cuando dice estudios en ingeniería industrial, quiere decir que se metió a la carrera de ingeniería industrial y no la terminó. Dice estudios en ingeniería mecánica eléctrica. Estamos con lo mismo. Y dice Universidad Mariano Gálvez en ingeniería industrial y estudios en ingeniería mecánica eléctrica en la Universidad de San Carlos. Quiere decir de que también se metió a la San Carlos y que nunca se graduó de ingeniero mecánico eléctrico, sino que solo se metió a estudiar. O sea, no tiene un grado académico en esas dos especialidades. De ahí dice que tiene un diplomado en gobernanza pública municipal para el desarrollo local. Universidad de Salamanca, USAC, Impusac, CEUR y ANAM. Diplomados, yo tengo como unos 8 diplomados. ¿Y sabe qué son diplomados? Y por eso se llaman así, es porque al final de un curso a uno le dan un diploma. Y entonces hay diplomados de muchas cosas, pero el diplomado no es que se le haya otorgado un título académico o que tenga un título académico. Diplomado puede sacar cualquiera sin haber tenido estudios universitarios. Pero aquí lo pone y dice, es de la Universidad de Salamanca. En los diplomados es igual a nada. Diplomado en liderazgo en el proceso de políticas públicas, The Leadership Institute. Yo no sé si aquí dice The Leadership Institute, o sea que es el Instituto de Liderazgo, dicho en español. No dice si es de la Universidad de Filadelfia, si es de la Universidad de Florida o si es de una universidad en Inglaterra, porque como el título está en inglés, me imagino que es de un lugar. Pero estos son los que generalmente se sacan como en internet, ¿verdad? O sea que este diplomado es igual a nada. Diplomado en el nuevo liderazgo político y social. Escuela de Gerencia Política de la Organización de Estados Americanos y Universidad de San Carlos de Guatemala. Igual, fue a un sucursito por ahí de 1, 2, 3 semanas y le dieron un diploma. Pero no quiere decir que esto sea un título universitario. De ahí dice diplomado en gestión y diseño de campañas electorales, Organización de Estados Americanos, Universidad George Washington, Escuela de Gerencia Política. Igual, es un diploma. Diplomado en políticas públicas y gobernabilidad, Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, INCEP, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Rafael Landayar, Programa de Valores Democráticos y Gerencia de Política de la OEA. Esto me hace pensar porque, por ejemplo, yo tengo un diploma, que lo tengo ahí colgado en mi oficina, en donde saqué un curso de negociaciones de mercados accionarios y que fue auspiciado e impartido por INCAE. Pero yo no tengo un título de INCAE, que es esta universidad prestigiosa de Costa Rica, pero sí saqué un curso que es un curso en donde me da ciertos conocimientos de algún tema, pero yo no puedo poner aquí esto como que yo estudié en INCAE, sino que saqué un cursito de 1 semana o de 3 días y que al principio le dan uno un desayuno, hay coffee break y después hay almuerzo de clausura y le dan un diploma. De ahí dice Diplomado Taller Nacional de Legislación Ambiental, Concentración y Participación Ciudadana. Igual, Flaxo, ideas y toda la cuestión. O sea que lo que estamos detectando es que este señor no tiene título universitario. Y de las carreras en que se metió, no las terminó. Y que tiene un montón de diplomados. Pero igual, yo recuerdo que cuando yo me gradué de bachiller me dieron un diploma en computación porque empezaba el tema de las computadoras, ¿verdad? Y entonces decía... y diplomado en computación, porque le enseñaban a uno a encender y apagar la computadora en aquellas épocas. Les estoy hablando de 1986. Dice participaciones destacadas, dice. Participación en la construcción de la Política Nacional de la Juventud. Jóvenes construyendo unidad en la diversidad por una nación pluricultural.
Encuentro Nacional por la Niñez y la Juventud, Entes de Cambio. Congreso Latinoamericano de Estudiantes en Cuba. No dice las fechas ni cuándo estuvo. De ahí dice que fue voluntario en la Fundación Ecológica Ecomaná. Programa de voluntario de Naciones Unidas, Juegos Centroamericanos del Caribe de Karate en el año 2001 y Juegos Deportivos Centroamericanos en el año 2001. Aquí viene lo importante, miren su experiencia laboral. Presidente del Congreso de la República, 9ª legislatura del año 2020 al 2021. Diputado por el departamento de Sololá, 9ª legislatura del 2020 al 2024. Fundador del partido Vamos. Qué buen antecedente, ¿verdad? Asesor parlamentario 3 años. Quiere decir de que estuvo de asesor de alguna bancada en el Congreso de la República. De esos asesores ahí que andan en los corredores del Congreso de la República. De ahí dice que es gerente general de una sociedad que se llama Consultoría Técnica Industrial. Gerente general. Y de ahí hay otra que se llama Bloteca, gerente general desde el año 2006. Ahora, este es su currículo laboral, pero gerente general puede ser uno cualquiera. Ahora, ¿qué pasa? Yo me puse a investigar si estas sociedades estaban inscritas en la SAT y esas cuestiones, y efectivamente sí. Pero hay notas de prensa en donde hay vinculación de estas dos entidades, que hay una socia, que me imagino que es la que aparece en la escritura constitutiva, y ahí aparece que estas dos entidades empezaron a tener algún funcionamiento, algún tema, a partir del año 2020-2021. Qué casualidades, ¿verdad? Y esas casualidades son que este señor empezó a ser diputado del Congreso de la República en esas fechas. Y en julio del año 2021, aparece que estas sociedades están, el NIT de Alan Rodríguez está bloqueado por incumplimiento de declaraciones omitidas y tiene relación con estas empresas. O sea que quiere decir que son sociedades, entes mercantiles que no tienen ningún funcionamiento. Que posiblemente han sido utilizadas en tema de negocios de los que ya sabemos a los que se meten los congresistas. ¿Qué más podemos decir? Le aparecían 32 omisos tributarios a estas entidades comerciales, que son empresas comerciales, no son ni sociedades anónimas. Bloteca y Contain Consultoría. Bloteca no como la biblioteca que en algún tiempo sirvió o funcionó, sino que es Blote-K y Contain Consultoría. 32 omisos desde el año 2019. ¿Qué quiere decir eso? Que son empresas mercantiles que no funcionaban. Pero este señor en su currículum dice gerente general de 2 empresas mercantiles. Puchicas, qué gran historial laboral que tiene este señor Alan Rodríguez. Ahora, aquí es donde empiezan a venir los cuestionamientos. ¿Por qué llegó al poder este señor Alan Rodríguez? Pues bueno, a él se le vincula como una persona cercana, obviamente, a Alejandro Yamatei. Y cuando queda Alejandro Yamatei, se conforma todo este tema de que quién va a liderar también el Congreso de la República. Y ahí es donde empieza ese juego perverso de las alianzas por intereses políticos oscuros y mercantilistas, o sea, el tema de la plata, del manejo de la plata. Y ahí es donde empieza a comprar y sale al supermercado a comprar voluntades antes del 14 de enero del año 2020 para que Alan Rodríguez fuera el presidente del Congreso. Imagínense ustedes, tenemos 3 organismos de Estado, que es el Ejecutivo, que es el encabezado por el presidente de la República. Tenemos al Congreso de la República, que tiene un presidente y junta directiva que se elige cada año. Y tenemos la Corte Suprema de Justicia, que también tiene su sistema de elección para
nombrar a su presidente y a toda la Corte Suprema de Justicia y sus 12 integrantes. Pero aquí es donde viene el tema. ¿Por qué en un sistema o por qué en esas altas investiduras podría estar llegando un individuo tan bajo en preparación, con una poca trayectoria laboral? Es cierto, es relativamente joven, ronda por los 40 años. Cuando empezó a ser presidente del Congreso tenía 38 años. O sea, la juventud no le quita esa situación, pero yo conozco personas que empiezan a trabajar formalmente desde los 19, 20 años. Y ya cuando llegan a los 30, 35 años ya tienen sus buenos años de tener una trayectoria. Pero aquí es donde tenemos que identificar por qué un personaje como este señor Rodríguez llega a ser presidente del Congreso de la República. Y yo lo único que me pongo a pensar es que definitivamente los sistemas mafiosos, ese sistema mafioso que tiene el poder absoluto sobre los organismos de Estado, necesitan gente como Alan Rodríguez. Eso no me cabe la menor duda, porque este señor, con la trayectoria y la disque preparación académica que tiene, que no tiene ni una sola preparación académica, me remito a las pruebas, y si él en algún momento me enseñara a mí un título académico, pues tal vez estaría yo hablando otras cosas, pero aquí lo que me demuestra son unos diplomas y unas tonterías ahí para rellenar este currículum. Y este currículum es el que está en la página del Congreso de la República, que después de esta situación tal vez lo va a bajar. Pero, ¿cómo es que llegan estos personajes a infiltrarse en la cumbre de estos organismos de Estado? Y mi respuesta y mi sentido común, lo que me hace pensar es que tiene que tener varios elementos ese perfil. Primero, ser una persona en donde se le puedan dar instrucciones y que esta persona tampoco pueda oponerse a las instrucciones que le da esa mano oscura o esa parte oscura del poder. Ese es punto número uno. Punto número dos, una persona que realmente puede tener la ambición de acceder a poder progresar económicamente, pero que no tiene los medios intelectuales o no se ha creado los espacios para poder llegar a tener ese éxito económico, que eso no es ningún pecado, pero siempre que lo hagamos de una buena manera y no valiéndonos de un puesto público. Y entonces ahí es donde empieza todo ese juego perverso para tener un personaje como este señor Alan Rodríguez. ¿Qué pasó cuando fue presidente del Congreso? Pues no pasó absolutamente nada en el Congreso. El Congreso alineó, no tenía una bancada oficial grande, pero alineó e hizo alianzas por medio de plata que inyectó el mafioso y corrupto presidente Yamatei. Y así es como se manejaron las cosas en el Congreso en esa época y en muchas épocas anteriores y en las posteriores. Y ahorita no sabemos qué está pasando. Algo está pasando y hay temas ahí de estiras y encoge. Y miramos a los diputados ahora de la bancada, vamos, que ahora son los opositores y están alegando y que quieren que hayan plenos y que miran, esas son cuentos, son puras cuestiones de presión porque le cerraron el chorro. A ellos le cerraron el chorro. Hay muchas cosas ahí que hay que analizar. Entonces, ¿qué pasó en las dos legislaturas, en los dos periodos de esa novena legislatura que estuvo Alan Rodríguez? No pasó absolutamente nada. Diputados de la oposición de en aquel momento plantaron más de 10 solicitudes de interpelaciones a ministros. Y esas interpelaciones a ministros jamás se agendaron en el periodo en la que este señor Alan Rodríguez fue presidente, ni se agendaron en la época de esta señora Shirley Rivera, que fue la nefasta presidente después de Alan Rodríguez, porque hubo un relevo ahí. ¿verdad? 2 años para Alan Rodríguez y 2 años para Shirley Rivera. Entonces, esa legislatura tuvo una producción bajísima en el tema legislativo
Y los primeros, en el 2020-2021, a lo que se dedicaron fue a los benditos y a los tal mencionados estados de calamidad. Y ahí con el tema de los estados de calamidad, ahí es donde se abrió el chorro más grande en el tema de corrupción en el gobierno de Alejandro Yamatei. Y aquí me permití bajar las iniciativas de ley en donde ha estado relacionado este diputado. Y me estoy dando cuenta que ha participado en varias, pero hay unas que aparte que dan risa, los temas que quieren probar con esto, pero les voy a decir de que el 50% de las iniciativas de ley en las que él participó, el 50% se refiere a proponer los estados de excepción y los estados de calamidad en el gobierno de Alejandro Yamatei, que ahí sí los aprobaron. Y los aprobaron y nos robaron miles y miles y miles de millones de quetzales. Nos robaron. Ahora, hay un tema que me di a la tarea también de investigar y hay algunos asuntos relacionados específicamente con el distrito en el cual fue electo este señor Alan Rodríguez y que después fue reelecto. Y resulta que me puse a ver las estadísticas de el departamento de Sololá y me di a la tarea de ver qué progresos ha tenido el departamento de Sololá en temas específicos como por ejemplo el analfabetismo, la desnutrición y el tema de la economía de las personas o de los habitantes de Sololá. Y resulta que no ha habido absolutamente ningún progreso. Resulta que el departamento de Sololá, según la UNESCO, son datos de UNESCO, saqué ahí temas también de otras entidades donde se dedican a hacer los estudios de regionales o por región de varios países. Generalmente son datos de entidades internacionales porque uno no puede confiar en los datos que tiran las entidades estatales. Y resulta que a nivel general de Guatemala tenemos alrededor todavía de 2 millones de analfabetas en Guatemala. Y el departamento de Sololá ocupa el 4º lugar de analfabetismo. O sea, hay departamentos que tienen más, ese es el número 1, y Sololá es el número 4. En temas económicos, el Producto Interno Bruto por departamento, resulta que el departamento de Sololá ocupa el puesto 19 de los 22 departamentos. O sea que identificamos que el departamento de Sololá sigue siendo uno de los departamentos más pobres del país. Los que van para abajo son los del corredor seco, pero de ahí donde está el occidente, suroccidente y todo, Sololá y el departamento de Sololá es el departamento más pobre de esa región. Y en temas de salud, pues tiene una ineficiencia aproximadamente del 52% de carencia de temas de salud en el departamento. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque mucha gente podría decir, no, es que él es solo diputado, pero la función de los diputados distritales es precisamente velar por los intereses de su distrito, de Sololá, en este caso de este señor Alan Rodríguez. Entonces pasa esos 4 años, 2 años de presidente, después pasa de 2 años siempre en la bancada, vamos, plegado a los intereses perversos del gobierno de Alejandro Yamatei, haciéndose millonario, porque ahí están las notas de prensa en donde hay temas de cuestionamientos. Tal vez ha sido muy hábil en ocultar todos sus temas de manejo de dinero y de corrupción y todo eso, pero a simple vista se mira eso. Se me olvidó decirles que en el año 2021 hubo un tema de una aprobación de un estado de calamidad. Y aquí hubo un tema de una votación en donde
¿cuál es una de las funciones del presidente del Congreso? Cuando uno está en la mesa de la presidencia del Congreso, uno dirige el debate dentro del hemiciclo. El debate es eso cuando ustedes miran que proponen una ley o una discusión a una ley, de ahí la someten a votación. Todo ese proceso del debate y la aprobación de una ley o la improbación de una ley, el presidente de la Junta Directiva del Congreso es el que maneja el debate. Y entonces es donde empieza a manejar los tiempos en el momento de las votaciones. Pues resulta que en el año 2021 específicamente, yo les voy a decir por qué estoy leyendo acá, porque yo puse una denuncia por esto, que por cierto la fui a ratificar, pero ya sabemos el Ministerio Público de qué pata cojea. En la sesión ordinaria número 53 del día 6 de septiembre del año 2021 del Congreso de la República, esta es la sesión en donde ustedes se recordarán que el exdiputado Álvaro Dávila empezó a grabar con el tema de la votación. Y entonces este señor Alan Rodríguez manipuló, y en el momento que no le convenía los momentos de votación, él daba tiempos muy cortos de la votación para que no le diera tiempo a los diputados de oposición votar en contra de la propuesta del estado de calamidad. Y cuando a él le convenía, a su facción corrupta del partido oficialista, extendían las votaciones hasta 20 minutos. Pero cuando la oposición quería votar, lo reducían a 4 o 5 minutos. Yo lo vi eso en vivo, fue una sesión que llegó casi a la medianoche. Cuando yo vi ese abuso, yo me dispuse a plantear una querella. Esto fue una querella en contra del diputado Alan Rodríguez. Y esta querella, en teoría, todavía está vigente, porque yo la fui a ratificar, pero no me han notificado que desestimaron la investigación en el Ministerio Público, porque si la desestiman me tienen que notificar. Y yo detecté que aquí Alan Rodríguez, junto con el secretario, que es Carlos Santiago Nájera Sagastume, que fue un nefasto diputado, que estuvo en todos los partidos y estuvo como en 5 legislaturas, era el secretario de la Junta Directiva, y yo detecté que aquí había un delito de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. ¿Por qué abuso de autoridad? Porque él no daba los tiempos, o sea, abusando de su investidura de presidente del Congreso, manipuló los tiempos de votación. Ahí estaba el abuso de autoridad. Y el incumplimiento de deberes es porque la ley del organismo legislativo, o sea, la ley del Congreso, dice que las funciones de la Junta Directiva y específicamente del presidente del Congreso de la República tiene que buscar la equidad en el momento de la toma de decisiones. Entonces él abusó en donde le convenía al tema de la facción de los mafiosos diputados plegados al gobierno de Yamatei. Él extendía el tiempo, y cuando era una votación que no le convenía a los intereses, reducía el tiempo de votación. Y eso lo pueden ver ustedes en YouTube, en los videos de Aldo Dávila y en esa fecha específica. Entonces tenemos un mal diputado. Dejemos los temas de la sospecha de corrupción de este señor, que de plano pasó. Ustedes no crean que los relojes que se pone ese señor, que por ahí alguien me ha comentado, son baratos, son carísimos, y que jamás se los pudiera comprar con un sueldo de diputado. Hoy ya escuchamos de que los diputados se están quejando de que ganan poquito, que ganan solo 22,500 quetzales. Bueno, yo los invito a los que están renegando por su sueldo de diputado que renuncien, y que si tienen las capacidades profesionales o empresariales o comerciales, que se dediquen a algo a que les redite más de 22,500 quetzales netos. Ganan 27, pero le reducen ahí varias cosas. Ahí hay un video de un diputado. Pero ¿qué es lo que pasa? Se están asfixiando. Esos diputados que invirtieron sus financistas para que llegaran al Congreso de la República y que no pueden estar haciendo negocios. Y esa es la pugna de poder que hay ahorita entre el gobierno central y los diputados. Y están viendo quién va a ceder de primero. Aquí yo no estoy hablando a favor del gobierno de Semilla. Yo creo que el gobierno de Semilla está cometiendo demasiados errores. Pero aquí la pugna
política que tenemos ahorita es que los diputados se están asfixiando porque no les está llegando el dinero de la corrupción a la mayoría de ellos. Tal vez a algunos sí, a los que tienen pactos con el gobierno central. Ya les quitaron la seguridad. Ese es un tema posiblemente de temas de presión y de ver si hay un tema de negociación por ahí. Porque de esta clase política tenemos que dudar absolutamente todo. Entonces yo lo que le digo a mis amigos de Sololá, ¿por qué volvieron a votar por Alan Rodríguez? Y aquí es donde viene ya el fenómeno social y económico de nuestro país. Tenemos muchos pobres, hay muchos pobres. Y esos pobres no salen de la pobreza, porque realmente no existen las condiciones de país para que aquí en Guatemala no haya pobreza. ¿Pero por qué no existen esas condiciones? Por nuestro enemigo. Y nuestro enemigo se llama clase política actual del país. Y uno de esos enemigos es Alan Rodríguez. ¿Por qué ganó? Porque fue a comprar votos. Simple y sencillamente. Nuevamente jugaron con la necesidad del día a día de los guatemaltecos de Sololá. Les fueron a ofrecer sus canastas de víveres, sus láminas, les fueron a ofrecer 150, 500 quetzales por su voto, por su foto de que habían votado por el diputado Alan Rodríguez. Aquí está la noticia cuando salió moroso de la SAT este señor Rodríguez. Pero aquí lo interesante es que le pusieron una denuncia por compra de votos en Sololá a este señor Alan Rodríguez, pero me imagino que es una denuncia que tampoco prosperó en el Ministerio Público. Y, como les repito, ahí viene ese fenómeno del aprovechamiento de estos enemigos de nosotros, en donde se aprovechan de la necesidad de los guatemaltecos y se aprovechan de la necesidad de esas personas, esos habitantes de Sololá, que ustedes lo que tienen que entender, mis amigos de Sololá, es que este diputado no ha hecho absolutamente nada en los 4 años que ya fue diputado y en estos que vienen para que Sololá salga de los números en rojo en todos los temas sociales de ese departamento. Y por eso en mi invitación yo decía que se tienen que dar cuenta los habitantes de Sololá. ¿Por qué no progresa Sololá y por qué siguen teniendo los mismos problemas? Pero también por qué sigue ganando estos diputados corruptos. Y lo mismo pasa en Suchitepeques, ya vamos a hablar de ese departamento. También no entendemos por qué siguen quedando los mismos diputados, cuando los departamentos y esos distritos de estos diputados siguen teniendo los mismos problemas. La idea de hacer esto y hacer este ejercicio, mis estimados amigos y amigas, es precisamente para identificar a nuestro enemigo. Ese es el pensamiento del por qué yo voy a hacer estas transmisiones. Y no solo vamos a hablar también de algunos diputados de Semilla, vamos a hablar también de Evelyn Morataya. Vamos a ver cuáles son los intereses y cuáles son los antecedentes de estos diputados y por qué ahora se nos pintan como diputados fiscalizadores. Ese es el tema que yo quiero platicar con ustedes. Y como les repito, aquí yo no le estoy diciendo que vayan a apedrear a este diputado, no, de ninguna manera. Yo no estoy instando a la violencia ni a ninguna reacción impropia en contra de este diputado. Pero yo creo que como ciudadanos tenemos el derecho, y en este caso los que podemos conseguir la información, tenemos la obligación de hablar de la cosa pública. Y la cosa pública es también la función pública, y en este caso de este diputado. Alan Rodríguez es nuestro enemigo. Alan Rodríguez es el peor enemigo del departamento de Sololá. Y yo invito, y ahora con ganancia, ¿verdad? Porque logró meter a su hermano, que es un poquito más claro que él, pero es igual de ponchadito. Y me imagino que ese no tiene ni currículum, no aparece su currículum porque tal vez no fue a los mismos diplomados que su hermano. Pero a lo que voy yo es de que si nosotros queremos subir el estándar de esta clase política, nos tenemos que atrever a desnudarlos en el sentido
de la palabra y hablar de desnudez es realmente a qué personas le tenemos confiada la cosa pública. Porque yo lo he dicho incansablemente, las leyes que tenemos en Guatemala, empezando por la Constitución Política de la República, son buenas leyes. Pero el problema es que hemos tenido la mala fortuna o nos hemos equivocado a poner en los puestos de poder a la gente que no es indicada. Y discúlpenme, el perfil de Alan Rodríguez, académico, antecedentes laborales, no se merecía el puesto de presidente del Congreso de la República. Así de sencillo. ¿Pero por qué llegó? Por el poder oscuro. ¿Cómo se mueve el poder oscuro? Con el dinero. ¿Qué mueve el dinero del poder oscuro? Y aquí hablemos dinero del narcotráfico, del crimen organizado, que también ahí está el narcotráfico, y de la corrupción. Porque del dinero que se roban del gobierno, lo utilizan para todo este andamiaje electoral, que al final de cuentas lo que van a hacer es comprar los votos de los ciudadanos inocentes, que cuando les dan el dinero no tienen ni para comer ese día, ni para el día siguiente. Les quitan el hambre en ese periodo, pero después otra vez los meten en el mismo círculo vicioso de la pobreza. Yo los reto a todos ustedes, los que me están escuchando y a los que les va a llegar este mensaje, es que tenemos que identificar a estos personajes como nuestros enemigos de la patria. No necesitamos oír esos discursos que los enemigos nos quieren influenciar, los del exterior, y que están violando nuestra soberanía. Existe la posibilidad, o tal vez es posible, ese argumento es válido, pero de primero tenemos que eliminar a nuestro enemigo interno, que son los políticos como este señor. Y lo podemos hacer de una manera pacífica. ¿Y cuál es la manera pacífica? Utilizando nuestro poder constitucional de podernos expresar y de poder comunicar estas situaciones. Ese es el punto 1. Y el punto 2 es impulsar nuevos liderazgos. Nosotros nos tenemos que creer, mis estimados guatemaltecos, nosotros nos podemos creer que nos podemos deshacer de esa clase política, de esos políticos que son desagradables, que nos han hecho la vida imposible. Y lo peor de todo es que no se hacen responsables de las irresponsabilidades políticas. Porque una mala decisión política, ellos no la pagan, la pagamos nosotros como guatemaltecos. Ahí estamos pagando deudas, ahí miramos a uno de la SAT que nos quiere criminalizar y quiere violar nuestro derecho a la intimidad financiera, de no exponer nuestros datos. Hay que tener ese razonamiento. Nosotros sí nos podemos oponer a esta clase política, y sin ser violentos, y sin ir a bloquear las calles, que eso también no estoy de acuerdo con eso, y sin ir a quemar la bandera de Guatemala o a romper las puertas del Congreso o del Palacio Nacional. Esa forma no es la correcta. La correcta es identificar el enemigo, animar a que participen nuevos actores. Y ahí es donde hay una vertiente en donde nosotros tenemos que ser más exigentes hasta con los medios de comunicación. Tenemos que ser más exigentes con esas plataformuchas de opinión en donde nos siguen poniendo a los mismos actores políticos. ¿De qué nos sirve a nosotros escuchar una entrevista de Alfonso Portillo? Les pregunto a ustedes. ¿De qué nos sirve escuchar una entrevista a Roberto Alejos o él como entrevistador? Si fue un presidente del Congreso igualmente corrupto, tal vez ese sí, con méritos académicos y con títulos académicos, pero hizo lo mismo que Alan Rodríguez. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? ¿Y por qué los medios de comunicación nos siguen involucrando y nos siguen metiendo en nuestro imaginario a este tipo de políticos? Simple y sencillamente porque esto está orquestado desde varios frentes. Nosotros somos las víctimas de ese monstruo, que es como de las películas esas japonesas, Godzilla y todos esos espantosos que tenían 5 cabezas, 30 tentáculos y lo que sea. Pero aproximadamente son 560 puestos de poder que elegimos en las votaciones cada 4 años.
560 personas en contra de 18 millones de guatemaltecos. Díganme ustedes dónde está el balance del poder o dónde realmente está el poder. Y ese poder está en el voto. Y así es como tenemos que ir trabajando de aquí hasta las próximas elecciones, porque no nos van a cambiar la ley electoral. Esas son mentiras. La ley electoral no nos la van a cambiar. Entonces nuestra estrategia como ciudadanos comunes y que queremos este país es que tenemos que identificar a nuestro enemigo y tenemos que tener la forma de cómo eliminar. Y la única forma de poderlo eliminar, ya se las dije, tenemos que hablar, los tenemos que desnudar. Ya no le tenemos que dar más vuelta a esto, nos tienen fregados. Ahí miran ustedes un diputado, que también voy a hablar de él, que también es un enemigo de nosotros, que es ese famoso Inés, que se volvió famoso por esa tontera de que no sabían cómo se llamaba Alan Rodríguez, ahí en el tema de la junta directiva, cuando hubo cambio de mandatos en enero 14 de este año. Es una persona que no ha servido absolutamente nada para su departamento. Vamos a hablar de los índices de ese departamento también, que es el departamento de Santa Rosa. Y que solo se ha valido, su currículum también son solo puestos públicos, ¿verdad? Ahí en la municipalidad de uno de los municipios de Santa Rosa. No tengo muy claro eso, lo vamos a estudiar. Pero esos son nuestros enemigos y resulta que tienen 4 legislaturas y Guatemala no cambia. Entonces, esto es lo que les quería decir. Atrevámonos a identificar a nuestro enemigo y ese enemigo se llama clase política actual de Guatemala. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.